fascismo de ayer y el fascismo de hoy. Ha surgido un nuevo mundo y siempre que hay una alternativa hay reaccionarios que buscan frenarla. Remontémonos a la primera revolución del siglo XX. 7 años antes de la revolución bolchevique comienza la Revolución Mexicana, en 1910, a la que Lenin haría referencias en decenas de sus mítines y obras, como en un discurso de 1916, en el que dijo: los trabajadores y campesinos de México han demostrado que el espíritu revolucionario no está confinado a Europa. En México vemos el auge de los movimientos revolucionarios. Esto tan solo un año antes de que el mismo Lenin diera inicio a la Revolución de Octubre, derrocando a la dinastía zarista. La Revolución Mexicana se gesta dentro de los 30 años de dominio del dictador Porfirio Díaz, un régimen represivo y autoritario ejerciendo masacres como la de Cananea o Río Blanco, cuando los trabajadores de una fábrica textil, en donde trabajaban niños tan pequeños como 7 años, en jornadas de más de 15 horas se declaran en huelga y ocurre una masacre desmedida, tanto que los trabajadores del ferrocarril dijeron haber visto miles de cadáveres de huelguistas montados en el ferrocarril para ser desaparecidos. Y todo esto escondido detrás del cacareado avance económico. Se moderniza la infraestructura del país, se expande la red ferroviaria y se atrae inversión extranjera, todo esto, claro, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza extrema y bajo el yugo represivo. ¿Pero quién apoyaba al régimen porfirista? Los Estados Unidos de América, con inversiones sustanciales en México, en la industria minera, entregando toda la explotación y comercialización de metales a Estados Unidos, algo que apenas ahora se empieza a remediar, de petróleo, después del descubrimiento de grandes yacimientos en el Golfo de México, otorgando todo a empresas petroleras estadounidenses como la Standard Oil, y lo mismo con la industria ferroviaria, entregando concesiones a empresas estadounidenses para construir y operar ferrocarriles en México, consolidando el dominio económico estadounidense sobre las principales rutas comerciales de México. Porfirio Díaz incluso intentó construir un corredor interoceánico en el istmo de Tehuantepec, para usarlo como la principal vía de tránsito de mercancías de Europa hacia América, algo que Estados Unidos frenó en seco, derribando toda competencia para su canal de Panamá en etapa de construcción, un canal que controlarían ellos como los invasores, no solo de Panamá, sino de todo el comercio intercontinental. Estados Unidos fue el gran artífice de las políticas del dictador Díaz para que fueran favorables para sus negocios, sin nacionalizaciones y libres de regulaciones. Estados Unidos además brinda apoyo diplomático a Porfirio Díaz defendiendo su régimen como legítimo y estable. Todo es hasta que empieza la Revolución Mexicana y los estadounidenses se dan cuenta de que Díaz es un fusible quemado y hay que buscar una nueva pieza de ajedrez. Aquí es cuando se acercan a Francisco Ignacio Madero, uno de los principales líderes de lo que sería la revolución. Madero hace una gira por el país buscando crear un partido político y ganar las elecciones, pero lo encarcelan durante las elecciones y, oh sorpresa, gana Díaz otra vez. Madero huye del país por la represión refugiándose en Texas. Viendo a Madero como su siguiente pieza, Estados Unidos moviliza sus tropas a la frontera con México, amenazando con una invasión que se pudiera interpretar como una alianza con las fuerzas revolucionarias, aunque eso estuvo muy lejos de la realidad. En 1911, y meses tras el llamado de Madero al levantamiento contra Díaz, el dictador huye del país. Se hacen elecciones y Francisco Ignacio Madero las gana. Pero la revolución no sería tan fácil. Las fuerzas contrarrevolucionarias en el país no estaban contentas y Estados Unidos tampoco, que para ese entonces ya se había dado cuenta de que Madero no sería su peón. Entonces ejecutan la decena trágica, el golpe de Estado. Damas y caballeros, planificado por el embajador estadounidense y el que sería el nuevo dictador, con el flujo libre de armamento estadounidense para los golpistas, justo como lo veríamos décadas después. Defendiendo Palacio Nacional, el general es herido y Madero nombra en su lugar a Victoriano Huerta, quien, tras el asalto, firma el pacto de la embajada, en nada menos que la embajada estadounidense, consumando así su traición. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron forzados a renunciar, arrestados y fusilados frente al Palacio de Lecumberri, lo que décadas después sería la prisión clandestina por excelencia para los disidentes en toda la Guerra Sucia. Bajo la presidencia de Carranza, el revolucionario Pancho Villa ataca la ciudad de Columbus en Nuevo México en respuesta al apoyo estadounidense al golpista Carranza. Estados Unidos lanza al general John Pershing a la expedición punitiva para capturar a Villa, pero no lo logran. La revolución, como dice Adolfo Gili, queda interrumpida, con represión y con la institucionalización del golpismo, creando el supuesto Partido Revolucionario que muy pronto daría sus luces de ser el nuevo régimen dictatorial, el PRI. Como decía antes, las fuerzas reaccionarias surgen a raíz de los movimientos revolucionarios. Es la Revolución Mexicana la que en su momento funge como el faro al final del túnel para que la revolución bolchevique y un sinfín de luchas revolucionarias más se subleven. Y a la par es la represión a
la Revolución Mexicana, que sentaría las bases para la ola reaccionaria con la labor de doblegar a la lucha revolucionaria global. Y sería a raíz de la continuación de los movimientos revolucionarios que una nueva fuerza reaccionaria se impondría en el escenario mundial, el fascismo. En la Primera Guerra Mundial, donde la crisis en el sistema capitalista es evidente, países destrozados sumidos en la pobreza, las costuras de la supuesta democracia liberal se empezaban a vislumbrar, revelando las contradicciones inherentes del capitalismo. Pero regresemos a la patria grande. Es en el México de 1934 cuando asume la presidencia Lázaro Cárdenas, invocando a Lenin en sus discursos y adoptando medidas inspiradas en la Unión Soviética, creando ejidos, una suerte de comunas autónomas de campesinos y agricultores con su propia seguridad y sistema de autoabastecimiento y trueque, creando una reforma agraria, retomando el legado de Emiliano Zapata de la tierra para quien la trabaja. Lo mismo con los ferrocarriles de México, que Díaz le había regalado a los Estados Unidos, ahora nacionalizados bajo Cárdenas. Declara la expropiación petrolera, pasando el petróleo nacional a manos mexicanas, fortaleciendo los sindicatos y a los trabajadores. Todo plantándole cara no solo al imperialismo yanqui, sino también al fascismo, acogiendo a los exiliados republicanos, como mis bisabuelos, en su grito de independencia de 1936, clamando ¡Viva México!, seguido de un ¡Viva la República Española! Franco entonces promueve una campaña internacional para desacreditar a Cárdenas, algo de lo que no se habla lo suficiente. Buscando aislar a México, Franco ataca al gobierno de Cárdenas en foros internacionales en un boicot diplomático, distribuye propaganda y, lo peor quizás, a través de sus redes en Latinoamérica, Franco brindó apoyo directo a los movimientos contrarrevolucionarios y conservadores de toda la región, especialmente en México. Y no fue solo Franco, también su compinche, Estados Unidos, que junto con Reino Unido promovieron un boicot contra el petróleo mexicano. Así que el golpe petrolero de 2002 contra la Venezuela de Chávez, bueno, se lo tenían que aprender a nadie, menos que al golpismo estadounidense, que lleva la misma táctica que en los años 30 contra Cárdenas. Viles sí, pero si hay algo que no se les puede atribuir a los golpistas es su originalidad. En lo que fue una versión histórica de un embargo, las empresas petroleras estadounidenses vetan la compra de petróleo mexicano, además presionando diplomáticamente a México para indemnizar a las empresas afectadas. Y claro, como la Net Foundation y el Atlas Network de antaño, crean redes de financiación para los grupos opositores de la época, manufacturando campañas masivas de propaganda anticardenista. Pero ¿cuáles eran esos grupos fascistas que obtuvieron los aplausos y apoyos de Franco y de los Estados Unidos para intentar derrocar a Cárdenas? En primer lugar, la Acción Revolucionaria Mexicanista, conocidos como las Camisas Doradas, tal vez la primera formación de ultraderecha fascista en México. En su punto álgido, alegando contar con hasta 40.000 miembros. ¿Pero cómo eran? ¿Qué querían? Bueno, en su mayoría miembros de la clase media, algunos de ellos y también sus dirigentes incluso fueron ex soldados villistas. Y su consigna era no estar en contra de los extranjeros, sino en defensa de los intereses nacionales. En su comité pro raza se proclamaba debemos seguir el ejemplo de las naciones civilizadas, expulsando de nuestro país a los elementos indeseables, judíos, polacos, lituanos, sirios y otros. Lo que muestra una clara influencia nazi pretendiendo copiar sus posturas, atacando negocios y figuras de la comunidad judía. Aunque sin el elemento de raza. No se trataba de raza, sino de nacionalidad y primordialmente de ideología. Esto no fue más que parte de la cruzada anticomunista. En la Alameda Central de la Ciudad de México, las Camisas Doradas hacían desfiles militares para mostrar su supuesto poderío y organizaban ataques también contra comunistas, incluso prendiéndole fuego a la sede del Partido Comunista Mexicano. Pero esta no sería ni la última ni la más sofisticada incursión mexicana en el fascismo. También vino el movimiento sinarquista, nacido en 1937, de corriente abiertamente falangista, inspirados en Primo de Rivera, y con la meta fundamental de derribar al comunismo y a la democracia liberal también, de paso. Poco después vendría un movimiento que se terminaría materializando en partido. Con lazos directos con Francisco Franco, un poderío compartido con la Iglesia Católica y con sus bases viniendo de la Guerra Cristera, bien recordada por nuestros amigos de la CIPAC. Con ustedes, el Partido de Acción Nacional, PAN, una fuerza claramente reaccionaria surgida para hacerle frente a Lázaro Cárdenas, y con raíces y propósitos no solo fascistas, sino imperialistas. Uno de sus fundadores, Manuel Gómez Morín, el que fuera el abogado en defensa de una de las compañías petroleras expropiadas por Cárdenas, el Águila, fundada por británicos, y que alguna vez fue dueña del 50% del petróleo mexicano, que protegen a los trabajadores y a los intereses nacionales, ya.
Como bien dice Rafael Barajas, que pronto tendremos en mesa, la ultraderecha de ahora, como en la posrevolución de finales de la década de 1920 y principios de 1930, vive un mal momento en lo local, pero tiene grandes aliados a nivel internacional. Aunque sus raíces son claramente fascistas, el PAN fue rápido en deslindarse del fascismo internacional una vez en decadencia. Pero como se dice, la cabra ha de tirar al monte. Hasta la fecha, la corriente panista del Yunque, sobre todo radicada en el Bajío mexicano, mantiene las posiciones más radicales como organización secreta, paramilitar y ultracatólica, buscando luchar contra las fuerzas de Satanás. ¿Y ahora? Ante la Revolución Cubana y el contagio de movimientos revolucionarios en América Latina, surge el Plan Cóndor, las dictaduras cívico-militares. Luego, a finales del siglo XX, pasando el supuesto fin de la historia, es Latinoamérica, a manos de Hugo Chávez, que disputan esa tesis de manera frontal. No, la historia no ha terminado. Las revoluciones ni son pasé ni son imposibles. Y una alternativa al neoliberalismo está bien puesta sobre la mesa. De América Latina para el mundo. Gana Lula da Silva en Brasil en 2003, Néstor Kirchner en Argentina en el mismo año, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en el Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Cristina Kirchner otra vez en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, una auténtica ola, desprestigiada por el New York Times apodándola Ola Rosa. Con Chávez a la cabeza se crea la UNASUR para la integración latinoamericana soberana al margen de la OEA y su intervencionismo también, el ALBA TCP como alianza y la CELAC como comunidad. Pero esta revolución de la que hablamos dio paso a una reacción, un nuevo Plan Cóndor, esta vez recurriendo a una intervención militar directa como último recurso, tan solo después de haber agrietado, desprestigiado y craquelado al movimiento desde dentro. Una guerra de quinta generación, de inteligencia, de medios judiciales, de medios de comunicación, de espionaje y de la mano de instituciones internacionales humanitarias. Con base en causas manufacturadas, encarcelan a Lula. Cristina Kirchner es acusada con falsedades, sufriendo incluso un intento de asesinato. Años después, Evo Morales sufre un golpe de Estado, mediático, judicial y por último militar, y el chavismo es objeto de campañas mediáticas, de boicot e intervenciones militares fallidas, pero cumpliendo con su desprestigio. Y después de años de gobiernos golpistas, la ola roja vuelve a poner cara, con un mapa latinoamericano que Agustín Laje presenta en la CIPAC con terror, pintado de rojo. Andrés Manuel López Obrador cubriendo México, Nicolás Maduro sigue en Venezuela, Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva de vuelta en Brasil, Xiomara Castro en Honduras, Bernardo Arévalo en Guatemala, Díaz-Canel continuando el legado de la Revolución Cubana, Luis Arce en Bolivia y un etcétera. ¿Y su reacción? De la mano de sus instituciones, la CIA renombrada como la humanitaria Net Foundation, el lobby Atlas Network y sus medios afiliados, construyendo una red de desprestigio, sobornos e infiltraciones para generar un quiebre interno, además del clásico plan B, los intentos de golpes militares. Pero hay algo más, el fenómeno importado de la extrema derecha, surgido otra vez en Europa porque nada muere, sino que se transforma. Ese mismo neofascismo que toma vuelo en Italia, en Hungría, Bélgica, Austria, lento pero fuerte en Francia, Polonia, República Checa, entre otros, también ha llegado a la patria grande, de la mano de Jair Bolsonaro en Brasil de 2018. Con la clara influencia del auge de Trump en Estados Unidos, influyendo al bolsonarismo, como dice Gunther Meinhold, tanto Trump como Bolsonaro se convierten en un síntoma de la decadencia de su propia sociedad y, al mismo tiempo, en una figura simpática. Esto es una mezcla de victimismo y catarsis. Esta constelación crea un elemento adicional de carisma. Aunque, quiero decir, figuras como Bolsonaro surgen del trumpismo, la ultraderecha latinoamericana no necesita de una ultraderecha estadounidense en el poder. Al revés, tanto demócratas como republicanos por igual necesitan a esa extrema derecha como parte del neoplan Cóndor. Es decir, por encima del prototipo de Trump, el establishment estadounidense debía impulsar una ultraderecha latinoamericana para hacerle frente a la nueva ola roja. Porque desde antaño, y a la diferencia de la extrema derecha europea, la ultraderecha latinoamericana no solo es fascista, sino que es férreamente imperialista, al servicio de los Estados Unidos. Y esto que cuentas así lo vemos con el siguiente que sube al poder, Nayib Bukele en El Salvador, el strongman, presidente desde 2019 y ahora, de nuevo, bajo su reelección. El empresario millennial, rey de la antipolítica, que no es más que una extrema derecha autoritaria que ha formado su legado en el fortalecimiento de un complejo carcelario industrial inspirado en el estadounidense y logrando un sorpaso a los vecinos del norte en número de población encarcelada. En 2023, contando con un 1,6% de su población total bajo prisión. Una extrema derecha astuta,
una de las preguntas más buscadas en Google en torno a Bukele siendo ¿es de derechas o de izquierdas? Con un pasado como parte del FMLN, el partido de la guerrilla de izquierdas, familia palestina musulmana, pero operando en la actualidad en un partido de extrema derecha. Es el outsider por excelencia, la figura sorprendente. Y la suma más reciente a la lista, la de Javier Milei en Argentina en 2023, cuando él, su perro y su motosierra ganan las elecciones, a lo que le siguió una serie de recortes, desmantelamiento de los servicios públicos, el empobrecimiento extremo de la población y la represión contra quien sea que se oponga, como en el último caso de los jubilados, violentamente reprimidos en su protesta contra el veto de Milei, rehusándose a aumentar las pensiones con respecto a la inflación. Pero, ¿qué une a todas estas extremas derechas en el continente y qué las diferencia de la ultraderecha europea? Un primer elemento tal vez sería el servilismo imperialista. Aunque en discurso personajes como Milei o Bolsonaro se ungen de su nacionalismo, su función primordial es cederle sus industrias, empresas estatales y recursos naturales a Estados Unidos. Su oro, como en el caso de Milei a Inglaterra, la tierra y el petróleo, como en el caso del programa de María Corina Machado en Venezuela, mientras que las ultraderechas europeas, con su bandera de euroescepticismo, que no es más que un discurso vacío, buscan su poderío como nación, como potencia, dentro de lo que cabe, operando incluso bajo un proteccionismo económico. En lo religioso, los ultras latinoamericanos tienen como un pilar fundamental de su discurso lo religioso, algo que hasta la fecha e incluso en un mundo cada vez menos creyente se mantiene en la región como un fuerte valor social, el mismo continente donde surge la teología de la liberación, que se fulmina de la mano de los escuadrones de la muerte y la puesta en escena de un papa neoliberal y pro-plan Cóndor. Desde Bolsonaro, cuya base electoral fueron los evangélicos, Milei abrazando al judaísmo con su conversión, Yanine Áñez, la golpista boliviana, acompañando su golpe de estado con una Biblia, o incluso el titular de la CIPAC México, Eduardo Verástegui, con un Cristo ensangrentado en su perfil de X, haciendo de la Virgen de Guadalupe uno de los ejes centrales de su última convención reaccionaria. Todo esto mientras que la religión, aunque central en algunas derechas europeas como Vox en España, cuyos militantes siguen hasta la fecha acudiendo regularmente a la iglesia cercana a la sede del Partido Socialista, arrodillándose y rezando el Evangelio. Y de paso, un cara al sol. Marine Le Pen en Francia, el PVV de los Países Bajos y Alternativa para Alemania no centran sus discursos en la religión, sino que fungen bajo un llamado nacionalismo secular. Y recalcando el elemento central, como cada reacción es particular al movimiento al que reaccionan, las ultraderechas latinoamericanas no solo son fascistas, sino vehemente imperialistas. No nos podríamos imaginar a Marine Le Pen o a Giorgia Meloni llamando a que bombardeen Francia o Italia como Siria, como sí hizo María Corina Machado en Venezuela. Tampoco pidiendo a gritos y facilitando una intervención militar estadounidense, como Yanine Áñez en Bolivia o la oposición venezolana también. Aunque hay matices. Desde Franco hasta Milei permitieron la creación de bases militares estadounidenses en sus territorios previamente soberanos. Y es que la ultraderecha latinoamericana no tiene como su base principal el anti-islamismo, la anti-inmigración, sino, como en tiempos del Plan Cóndor, el anticomunismo. Con los gobiernos de izquierda alineándose con los BRICS, cada vez más firmes contra la injerencia estadounidense, con Andrés Manuel López Obrador pausando relaciones con la embajada estadounidense y canadiense, con Xiomara Castro uniéndose a la denuncia por la injerencia en Honduras, y con una economía en países clave como México y Venezuela creciendo. Había que intentar frenar esto con fascismo. En este momento tenemos a Argentina, a Perú y a El Salvador en manos de la ultraderecha que amenaza seguir su marcha por más territorios de la región. Pero hay una nación en la que esta extrema derecha no ha mostrado luces: México. ¿Dónde está la ultraderecha mexicana, Sasi? Bueno, no sorprende que en la última cumbre de la extrema derecha se haya celebrado precisamente en México, un territorio que por ahora han fallado en allanar. ¿Pero han logrado algo? ¿Tienen siquiera un plan? Una de las claves discursivas centrales de este CIPAC México fue apuntar al fallo rotundo de la coalición de derechas opositores PRI, PAN, PRD en las últimas elecciones. Estos ilustres neofascistas apuntaron a una crisis del sistema de partidos convencionales, que esta coalición no ha logrado entender la metodología que debe seguir la nueva derecha, la de una política anti-establecimiento, de una figura y partido outsider. Es un hecho que uno de sus logros sustanciales de la Cuarta Transformación ha sido reconfigurar el sentido común de los mexicanos. En otras palabras, ganar la batalla cultural. En el México de hoy no es radical hablar de programas sociales, de unión entre los pueblos latinoamericanos, de soberanía frente al intervencionismo estadounidense, del pueblo como el conductor de su propia historia y de una política no solo post-neoliberal, sino
también antineoliberal, regando el árbol desde abajo. Pero, ¿será que aunque el caldo de cultivo es hostil, hay una ultraderecha en etapa de gestación esperando al momento en el que la cuarta transformación flaquee para ganar terreno? La fallidísima candidatura de Gálvez en las últimas elecciones, de la que esta ultraderecha se apena y se deslinda, solo demuestra la pérdida de terreno de la derecha en México, pero no estamos a falta de personajes periféricos que intentarán buscar hueco por el lado de una ultraderecha. Como por ejemplo Sandra Cuevas, exalcaldesa apodada la Bukele de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que bajo la bandera del orden y la seguridad y la limpieza social también, no solo prohibió los bailes en las plazas y mandó pintar los puestos de comida de blanco, como su apartamento de Santa María la Ribera, sino que también, disfrazada de policía y acompañada de sus operativos, ejerció severas violaciones de derechos contra trabajadores de puestos ambulantes y de restaurantes. Pero ya fuera del cargo, últimamente se le vio no solo en Madrid abrazada de Felipe Calderón, el expresidente del PAN, sino también montándose en la caravana de María Corina Machado en Venezuela. Tú puedes, Sandra, tú puedes, sigue subiendo. Y bueno, su nuevo plan, la Organización por la Familia y la Seguridad de México, con su logo portando los colores de la bandera estadounidense y buscando que sea partido para 2025. Y por otro lado tenemos al aclamado actor de telenovelas y organizador de la CIPAC México, Eduardo Verástegui, que aprovechó la cumbre para anunciar la creación de su propio partido, Viva México, bajo el lema Verás que sí. Luego está el Partido Solidario, el PES, fundado en 2020 y apoyando la consolidación de la candidatura de Verástegui en las últimas elecciones, fallida, como sabemos, y que ahora se deslinda del iluminado Verás que sí, buscando también su propio registro como partido. Y va otro, México Republicano, un partido de Chihuahua cuyo líder es Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación con Felipe Calderón, del PAN, y quien ha incursionado en repetidas ocasiones en la creación de sociedades secretas, filofascistas y antisemitas, partidarias de la supremacía aria y la esterilización de los indígenas, sí, oyeron bien. Y como partido, a la par de varias ultraderechas en la región, principalmente Bukele en El Salvador, tiene su base en la seguridad. Su lema es luchar para volver a tener una nación con libertad, seguridad y prosperidad. Volver a, como el Make America Great Again, porque claro, en los mexicanos que vivieron la guerra sucia, las masacres como la de Tlatelolco, la represión como la de Atenco, la guerra contra el narco y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, va a calar el discurso de volver a esa seguridad. Claro. La ultraderecha en México sigue siendo marginal. La retórica que cala en otros países de Latinoamérica no cala de la misma manera y aunque gozan de apoyo internacional interminable, su apoyo local es casi nulo. La CIPAC es un desesperado intento para que las cabecillas ilustres del neofascismo enciendan la mecha para el surgimiento de una motosierra mexicana. Pero, ¿podrán afilar sus cuchillos ahora?